Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias al sindicato por la invitación, al comité organizador de este evento y bueno, pues a todos ustedes por estar aquí. Yo soy antropóloga, trabajo en la Dirección de Etnología y Antropología Social, efectivamente no tengo mucho tiempo de haber entrado al instituto. Sin embargo, trato pues de desempeñar mi labor de la mejor manera y bueno, creo que la mejor manera en la que puede trabajar un antropólogo es tratando de hacerse preguntas inteligentes, pero sobre todo tratando, y bueno, inteligentes y socialmente contundentes y tratando de responderlas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a escuchar el discurso dominante sobre el tema del Tren Maya, nos preguntamos y nos dimos a la tarea de tratar de responder de cuáles podrían ser los principales impactos sociales, riesgos y beneficios de este proyecto. Un proyecto en el cual cabe destacar que a raíz de unos 6 meses más o menos de trabajo de investigación, de campo, de escritorio, etcétera, queda claro que el tren pues posiblemente es lo de menos, es decir, el tren en sí, la vía férrea posiblemente es lo de menos y es lo que generará menores impactos. Se trata de un proyecto de reordenamiento territorial macrorregional y sabemos que reordenar el territorio implica reordenar la sociedad. Entonces yo me pregunté, ¿qué tipo de sociedad es la que se va a crear a través de este reordenamiento? Un reordenamiento que implica la construcción de más de 15 nuevos centros de población o villas turísticas. Entonces, ¿qué tipo de sociedad observamos en las ciudades que han nacido, crecido y se han desarrollado en esta región a raíz del desarrollo de la industria turística de masa? ¿Qué tipo de sociedad observamos en estas sociedades? Podemos trazar una suerte de línea de tendencia a partir de las evidencias del contexto social que actualmente existe. Y sobre estas evidencias y las comparaciones podemos trazar líneas de riesgo y evidenciar alertas. Bueno, esta es un poco la tarea. Observamos sociedades atravesadas por un entramado de múltiples violencias, desde la violencia criminal, pasando por la violencia familiar, laboral, el despojo, crisis migratorias, etcétera. Entonces, bueno, alrededor de eso un poquito les voy a hablar, porque durante recientes recorridos de investigación en campo, en comunidades en los municipios de Bacalar, Mérida y Calakmul, atestiguamos que una de las principales preocupaciones de la población que vive en localidades aún marginales en el desarrollo del turismo de masas es el incremento de la violencia directa por la presencia de grupos criminales. Observando la trayectoria documentada en evidencia de Cancún, la región turística denominada Riviera Maya, que incluye los municipios de Isla Mujeres, Cozumel, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, se puede entonces proyectar una tendencia en la cual el crecimiento de la industria turística se acompaña al incremento de la incidencia delictiva, entre otras variables. En el caso de Cancún y la Riviera Maya, la industria turística ha impulsado el desarrollo complementario de la economía legal, entre comillas, que es legal, aunque también es marcada por sistemáticas violaciones a los derechos humanos, culturales, laborales y ambientales, favorecidas por el laxismo y la corrupción institucional. Pero esta economía legal es acompañada y intrínsecamente imbricada con la economía ilegal, estrictamente que tiene que ver con el lavado de dinero, en la construcción de la infraestructura turística y la operación de los negocios, el narcotráfico, la trata de personas, la prostitución y pues lamentablemente muchos más aspectos. Esta situación es consustancial al modelo de desarrollo turístico masivo impulsado por la inversión público-privada en el centro integralmente planeado de Cancún a principios de los años 70. Las enormes inversiones necesarias para la construcción de una ciudad con esas características se atrajeron ofreciendo facilidades, impunidad fiscal, laboral o ambiental. Así que la dimensión ilícita y la preponderancia de los intereses económicos de políticos locales ha sido una constante
Desde ese entonces y hasta el último exgobernador Roberto Borge, actualmente en la cárcel por corrupción y especulación en el acaparamiento de tierras. En los años 90, cuando inició a crecer el poder político y económico de los cárteles del narcotráfico, el cártel de Juárez se implantó en la costa caraíbica y organizó una articulada red de lavado de dinero, en la cual empresarios mexicanos y extranjeros fungían como prestanombres para invertir el dinero del cártel en la construcción de grandes complejos hoteleros, a la sombra de Fonatur, pues, cabe decirlo, y de las grandes compañías hoteleras que pues participaron pues a sabiendas o no a sabiendas, pero de alguna manera participaron en este gran pues negocio pues. El arraigo de la economía criminal en la zona es tal que el juicio contra el narcotráfico más amplio de la historia del país tuvo su centro aquí. Se trata del maxi proceso caso Cancún, iniciado en el 97, en el cual fueron involucrados más de 100 personas. Desde el entonces gobernador y ahora convicto Mario Villanueva, alias Elic, hasta Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, quien fungía como jefe del cártel de Juárez, pasando por una decena de altos mandos del ejército y conocidos políticos. La región es clave para distintos giros de la economía criminal. El tráfico principalmente de cocaína hacia Estados Unidos, la venta directa en el cada vez más próspero mercado local, que incluye también la enorme red de prostitución en los clubs nocturnos y la reinversión blanqueada de las ganancias obtenidas. Lo observado impone un cuestionamiento sobre el modelo de desarrollo que este tipo de turismo conlleva. Un modelo de desarrollo que nació con el turismo de sol y playa, que implicó el despojo con el cual, que es el pecado original con el cual nacieron las joyas del Caribe, Cancún y Playa del Carmen, el despojo de tierras ejidales, de tierras de uso común. Y que pasó a ser un turismo en el cual el sol y la playa pues también incluyeron pues esta faceta nocturna y oscura de este turismo de coca y putas, ¿no? En el cual ya no se despoja solamente la tierra, sino se despoja la vida y la dignidad misma de las personas en aras de la diversión de otros. Y los testimonios que nos comentaba la profesora Paloma Escalante sobre lo que ella vivió y observó en Majagual, por ejemplo, otro importante destino turístico, pues confirman pues esa línea de tendencia que va corriendo hacia el sur. Pues la afluencia turística en la región, sin embargo, va en aumento. Tan solo en 2017 visitaron la Riviera Maya 11,5 millones de personas. 2.3% más que el año anterior, 2016. Y con ello aumenta el consumo local de las sustancias ilegalizadas, principalmente de cocaína. Asimismo, cabe destacar que la región ha recobrado importancia como ruta náutica para el tráfico directo de la coca colombiana hacia Estados Unidos. Es la ruta del Caribe, que tuvo mucho auge en los años 90, que luego fue sustituida por la ruta vía terrestre, y que, pero claro, por la descomposición del control territorial de los distintos cárteles en el territorio mexicano, pues se recuperó la ruta náutica, ¿no? Por ser pues más fácil. Entonces, actualmente el control de las plazas de las dos joyas del Caribe, Cancún y Playa del Carmen, es disputado por 4 cárteles: Sinaloa, el Golfo, los Zetas y el Cártel de Jalisco. Al igual que en otros contextos, la fragmentación criminal y la disputa por el control de los mercados territoriales determina el incremento de la violencia directa en homicidios y ejecuciones, y el correlativo crecimiento de los índices delictivos y los indicadores de la percepción de inseguridad. La situación en este aspecto ha empeorado significativamente en el bienio 2018-2019, durante el cual se han verificado varios homicidios masivos en bares y clubs nocturnos de Playa y de Cancún. Entre los distintos indicadores que se pueden tomar para el estudio de la incidencia delictiva está la incidencia de los homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Esto no es el único indicador, pero bueno, pues es, digamos, tal vez el más contundente o el más visible.
Aquí traía la proyección de algunas tablas de unos cuadros, pensaba que había proyector, pero no hay. Pero bueno, hice un estudio analizando las tasas de los últimos 20 años en los datos abiertos de seguridad pública del Comisariado Nacional de Seguridad Pública, del Sistema de Seguridad Nacional, y del INEGI, y los datos abiertos del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan que mientras Campeche y Yucatán, estadios que tienen como un desarrollo turístico, pero no tan masivo, no tan importante como el estado de Quintana Roo, tienen una tasa de incidencia de homicidio doloso del 2 en el caso de Yucatán y del 6 en el caso de Campeche por cada 100.000 habitantes. La media nacional ronda para el 2018 alrededor del 27 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. El estado de Quintana Roo tiene una tasa de 54, 56, no me recuerdo, casi dobla la media nacional. Pero bueno, el indicador de la percepción ciudadana también es un dato muy importante. Ahí está la encuesta de la ENVIPE, la encuesta nacional de percepción sobre victimización. También está la recién encuesta de seguridad pública urbana. Y también encontré por ahí una encuesta que tiene ya como 10 años, que es la que realizó el Observatorio Urbano de la Riviera Maya, ¿no? Una encuesta pues, hecha por la sociedad civil y por instituciones educativas de la región. En el 2008, el 75% de los encuestados en Playa del Carmen declaró sentirse inseguro en la calle. Esto es en el espacio público de su ciudad, lo que implica la reducción de las actividades sociales y la modificación de los patrones de comportamientos individuales en casi la mitad de la población. Según el INEGI, la encuesta nacional de victimización, el 57% de la población estatal consideraba la inseguridad el principal problema en Quintana Roo, la mitad. Porcentaje que llegaba al 77%, la tercera parte, en Cancún, ¿no? Según datos del 2018, o sea, entre el 2008 y el 2018, se mantuvo el dato que la tercera parte de la población de las principales ciudades del Caribe, pues se siente insegura en su ciudad, en su colonia, en su calle, en el espacio donde vive. Pero en el marzo del 2019, la misma encuesta, que es en este caso la encuesta nacional de seguridad pública urbana, decía que el 93.3% de la población se siente insegura. Obvio, han aumentado los hechos violentos, pero casi el total de la población pues tienes miedo. ¿Qué tipo de sociedad estamos proyectando? Pues la ciudad de Cancún, engendrada como centro integralmente planeado por Fonatur y su vecina Playa del Carmen, muestran un incremento acelerado de la violencia criminal. Entonces, ya los datos de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, en el caso de Cancún, rebasan la tasa del 60, pero en Playa del Carmen o Playa del Crimen, como le llama la gente que vive ahí, están sobre el 89.9 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Recordemos que la media nacional es del 27. La misma media que había en Zamora cuando yo vivía ahí, Zamora, Michoacán, pues, que es un tanto distinto. En términos también de imaginario, con respecto pues a la incidencia delictiva, ¿no? Entonces, no estamos viendo la dimensión de la violencia y la dimensión de la inseguridad que existe en esta región, el 90, pues una tasa de 90. Y también, eso no es solamente Playa del Crimen y Cancún. De los datos que logré pepenar, sumando las cifras de un muerto por un muerto por un muerto en los datos desagregados del sistema de seguridad pública, de los datos abiertos, destaca que el municipio de Bacalar
Destino turístico incipiente, apenas se está desarrollando, ¿no? Ahí la Laguna de los Siete Colores, ahí está planeada una de las estaciones del Tren Maya. Tiene una tasa de incidencia de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. ¿De qué creen? Yo me imaginaba, pues poquísimo, pues es un pueblo, ¿no? Tiene, no sé, 8 o 9,000 habitantes. El municipio entero tiene 20,000 habitantes, algo así. Bueno, tiene una tasa de incidencias de 38 punto pico homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Es altísima. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, se trata de un municipio prevalentemente rural, un incipiente desarrollo, pero actualmente Bacalar reúne en escala pequeña todos los grandes problemas que acompañan el turismo como máquina de despojo. Cercamiento de la ribera de la laguna y de los cenotes, privatización del acceso al agua, despojo violento de tierras ejidales y también privadas, algo que se está incrementando exponencialmente desde los finales del año pasado, desde el 16 de diciembre del año pasado, cuando la Madre Tierra dijo que sí, que le daba el permiso al Tren Maya, por medio del vocero de la Madre Tierra, que es nuestro presidente, Coronado de Flores. Y bueno, desde ese entonces se detonó el conflicto ligado al despojo de tierra en esta región. Se dieron episodios de toma violenta de predios ribereños por parte de grupos armados. También hay ahí en el municipio de Bacalar un problema que tiene que ver con la ausencia del ordenamiento territorial ecológico, contaminación ambiental, etcétera. Cabe señalar que el municipio muestra una alta vulnerabilidad por la avalancha turística que se aproxima desde su declaración de pueblo mágico, o pueblo trágico, como le llaman a los pueblos en Morelos que han sido insignidos de esta denominación, y que aumentaría exponencialmente con la instauración de la estación del Tren Maya, parece ser. Asimismo, la zona es extremadamente vulnerable y justifica los altos niveles de incidencia en homicidios por su ubicación estratégica para el tráfico de droga. La cercanía a la frontera con Belice y con el puerto de Majahual, donde atracan los grandes cruceros, y la costa en la cual las embarcaciones de los narcotraficantes sueltan el tiburón blanco que viene del Caribe colombiano y venezolano, paquetes de cocaína que los pescadores locales recogen, empacan y los direccionan en la ruta terrestre hacia el norte del estado. En tal contexto, un desarrollo turístico sin una escrupulosa planeación y altas medidas de seguridad podría detonar en la ciudad un cóctel explosivo de vulnerabilidad, violencia y business legal. Pero hay otro dato, ¿no? Obviamente, pues sí hay alguien que está viendo, pues, la explosión de la inseguridad en la región. Y cabe señalar que la primera de las varias estaciones del Tren Maya ya ha sido construida. Bueno, la primera de las ciudades incluidas en la ruta del Tren Maya ya la construyeron. Está en Isla Mujeres y se llama Ciudad Militar. En Isla Mujeres, bueno, porque claro, todo esto ha provocado la caída del 14% de las reservaciones hoteleras de Cancún en el año pasado, lo cual ha determinado una baja del 20% en los ingresos globales. Entonces, el año pasado, poco antes de irse, Peña Nieto inauguró la ciudad militar en Isla Mujeres, que es una ciudad tal cual construida para albergar a aproximadamente 3,000 soldados con sus familias. En el primer momento llegaron a la ciudad militar y se instalaron llegaron 1,200 soldados. En febrero de este año llegaron otros 1,100 militares de refuerzos. Lo que se llamaron en ese entonces eran elementos de la policía, la 10ª Brigada de la Policía Militar, es la que está ahí destacamentada, que ahorita va a cambiar su denominación a Guardia Civil. Sin embargo, son las mismas personas las que van a trabajar ahí, las que ya llegaron, la 10ª Brigada de la Policía Militar.
Los riesgos en términos de violaciones a los derechos humanos que el ejercicio de la violencia por parte del Estado conlleva están en la mesa. No hace falta pues decir más. Considerando, con esto voy a cerrar, el objetivo declarado del proyecto Tren Maya de impulsar el desarrollo de núcleos urbanos en concomitancia con los destinos turísticos que se promoverán al establecer las estaciones, resulta oportuno resaltar la conexión, tal vez no directa, pero en todo caso efectiva, que existe entre el incremento de la incidencia delictiva, el incremento demográfico, el crecimiento urbano y el crecimiento económico. En la década 80-90, Cancún presentó una tasa de crecimiento demográfico entre las más altas de América Latina, al pasar de 33,000 habitantes en el 80 a 167,000 en 1990. En las décadas sucesivas ha ido duplicando su población. Ahorita su población real se estima en 800,000 habitantes. A esto, claro, hay que sumar los 11,5 millones de turistas que transitaron por ahí en el 2016. La mancha urbana de Cancún ha crecido de manera aún más ingente. En el 80 ocupaba 660 hectáreas. En el 2000, 4,300 hectáreas. Y en el 2011 había más que cuadruplicado su extensión, llegando a superar las 19,000 hectáreas. Basándose en esta tendencia, las autoridades municipales de Cancún estiman que en el 2025 la superficie urbanizada llegue a ocupar casi 33,000 hectáreas. Por su parte, lo que en los documentos oficiales viene definida de rama económica y que se refiere al total de ingresos derivados del turismo registrado por empresas legalmente constituidas, otra cosa es la economía sumergida, es seguramente importante. En 2016, Quintana Roo captó la tercera parte de las divisas que ingresaron al país por concepto del turismo. Entonces, Quintana Roo tiene un PIB per cápita altísimo, 170,000 pesos por habitantes. Obviamente, pues eso contrasta con los cinturones de miseria que observamos en las grandes ciudades turísticas, ¿no? Entonces, hay que también, el mismo Observatorio Urbano de la Riviera Maya destacaba que el alto índice de delitos del fuero común que caracteriza a Quintana Roo desde la década de los años 90 está relacionado con las altas tasas de crecimiento poblacional y de migración que se elevan 4 veces por encima del promedio nacional. Entonces eso genera grandísimos desequilibrios, una incapacidad de los gobiernos locales de atender las necesidades de todo tipo de la población que aumenta exponencialmente, pero también un vacío en términos de reglamentación de derechos laborales, de derechos territoriales, y de derechos pues sociales, ¿no? De la garantía de derechos sociales, pues no, está rebasado los gobiernos locales y entonces se genera ahí una suerte de bolsa de estado de excepción en el cual proliferan la explotación laboral, la desigualdad social y pues el espacio para la economía ilegal. Entonces, pues cabe decir que es evidente que un desarrollo demográfico y urbanístico tan acelerado acarrea incontables problemas sociales. El contexto regional de Cancún y la Riviera Maya son un ejemplo contundente de la relación y retroalimentación que existe entre la violencia directa y la violencia estructural, quiere decir expresada en desigualdad, exclusión y explotación. Por lo tanto, bueno, no he referido a los conflictos por despojo y a los conflictos determinados por el aprovechamiento de bienes escasos como el agua, por ejemplo, que puede ser un problema que puede detonar un problema social de una magnitud que no se puede medir, por ejemplo, en Calakmul, ¿no? En un contexto en el cual el agua es escasa para la población que ahí vive. Bueno,
cómo pues se puede promover o proponer o plantear un desarrollo turístico masivo en regiones cuya capacidad de carga con respecto a los recursos y a la misma pues tierra disponible es limitado, es finito. Eso sería una gran pregunta hacia las autoridades pues. Pero bueno, para concluir, cabe decir que consideramos que el impulso al desarrollo de nuevos núcleos urbanos con vocación exclusivamente turística, basada en un modelo de turismo de masas análogo al que impera en la Riviera Maya, en el contexto social y político que actualmente caracteriza la península, en línea de tendencia y con muchas probabilidades, conllevará problemáticas parecidas a las descritas en la Riviera Maya, en particular en relación al incremento exponencial de la violencia criminal. Muchas gracias.